la plataforma desde la cual nos acompaña parte de este panel. Damos la bienvenida al doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente contamos con la presencia del ingeniero Jorge Leonel Guateley Fernández, director general del Registro Nacional de Población. Queremos agradecer la presencia de las y los representantes de la Red Consular de México en el exterior y desde luego a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de la senadora por el estado de San Luis Potosí, María Graciela Gaitán Díaz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Sin más preámbulos, señoras y señores, escuchamos el mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural de este foro a cargo de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Antes de iniciar mi intervención, deseo enviar mi más sentido pésame a las familias de las personas migrantes que lamentablemente fallecieron en el intento por construirse un futuro mejor. Asimismo, quisiera yo, si no tienen ustedes inconveniente, pedir un minuto de silencio por esas y por todas las personas migrantes que mueren diariamente en la búsqueda de mejores oportunidades y ante la frialdad del modelo de control migratorio y gestión fronteriza dominante en todo el mundo, y que constantemente se muestra no solamente ineficiente, sino inhumano, incongruente y cruel. Hago votos porque las autoridades de ambos lados de la frontera hagamos que este tipo de conductas criminales no queden impunes. Así que si ustedes me permiten, hagamos este minuto de silencio por estos migrantes fallecidos, asfixiados en Texas, en este tráiler, en este lamentable evento. Muchas gracias. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre propio y de las y los senadores aquí presentes, del senador Miguel Ángel Osorio Chong, que está el día de hoy debidamente representado, y de verdad me da muchísimo gusto que esté en su representación la senadora Nubia Mayorga. Muchas gracias, Nubia, con quien tuve la oportunidad de compartir en la delegación mexicana en Turquía, precisamente un evento en el tema migratorio, y hablábamos de toda esta problemática en este foro.
Les damos la más cordial bienvenida a la Casa del Federalismo. También agradecer la presencia de Jaime Vázquez Bracho, director general de Servicios Consulares de la Cancillería, del embajador, no sé si esté por aquí, Ricardo Santana, director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, de Luis, gracias Luis también por tu presencia en este foro, del ingeniero Jorge Whitley, quien viene en su representación, de RENAPO, director general del Registro Nacional de Población, quien también participa por vía remota, del vicepresidente del INEGI, del doctor Enrique Alba Guerra, pero sobre todo de mis compañeras de Cora Cecilia, de Cecilia también, ya dije de Nubia. Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos ustedes por estar aquí. Agradecemos también la presencia de la organización Grupo Identidad y Educación que nos acompañan presencialmente y de todas las organizaciones de la sociedad civil que lo hacen a distancia. Gracias a todas y a todos por atender esta convocatoria. El pasado 17 de mayo cumplió un año la reforma del artículo 30 de la Constitución, que extendió el reconocimiento de la nacionalidad mexicana para millones de personas nacidas en el extranjero, de madre o padre de mexicanos, también mexicanos nacidos en el extranjero. Con esta reforma, nuestra nación se consolidó el principio de la nacionalidad mexicana por la herencia de sangre, el ius sanguinis, complementario del principio de nacionalidad por nacimiento en el territorio mexicano, el ius soli. A 200 años del surgimiento de la nación mexicana, en su bicentenario, fíjense ustedes lo importante, en su bicentenario fue conmemorado de una manera extraordinaria, engrandeciendo el concepto de nacionalidad y por consecuencia ampliando su universo de inclusión social. Esta reforma fue acompañada por todas las fuerzas políticas y por todas las fracciones parlamentarias por unanimidad y por la unanimidad de los congresos locales. Así se conmemoró realmente el bicentenario, porque fue publicada en mayo del 2021. Una extraordinaria manera de conmemorar nuestro bicentenario, engrandeciendo nuestro concepto de nacionalidad. Fíjense ustedes lo que significó. El resultado es que en este momento somos más de 166 millones de mexicanas y de mexicanos. Es decir, hoy la nación mexicana se integra por 128 millones de mexicanas y mexicanos que residimos en el territorio, más 12.5 millones de connacionales que emigraron desde aquí a otros países, en su mayoría a los Estados Unidos, más 13.8 millones de mexicanos de primera generación nacidos en el extranjero, especialmente también en nuestro vecino del norte, más 12 millones de segunda generación y sucesivas generaciones nacidas en el extranjero, también principalmente en suelo estadounidense, y más de 100,000 mexicanas y mexicanos por naturalización. Recuerdo que en mis clases de la Facultad de Derecho de Teoría del Estado se decía que el Estado estaba compuesto de pueblo, territorio y gobierno. Hoy nuestra población está fuera del territorio mexicano,
es extraterritorial. Nos hemos ampliado. La grandeza de México está también en el extranjero. Es una reforma paradigmática, un antes y un después. Casi en su totalidad se encuentran en Estados Unidos. Esto es una nación transterritorial. Ya no pueblo, territorio y gobierno, es transterritorial. Fuimos más allá de nuestras fronteras. Y hoy ya es un derecho en nuestra Constitución. Es una realidad que dejó atrás las visiones del siglo XIX y del siglo XX, cuando la nación se restringía al territorio nacional. El siglo XXI tiene un horizonte muy distinto, pero nos toca construir, nos toca conducir progresivamente y que nos proyecta como una nación extensa, ampliada, con enormes capacidades y gigantescas oportunidades. La reforma al artículo 30 exige desde el 2019 integrar la realidad inocultable que incumbe a millones de personas. Fue un acto de justicia con nuestra descendencia mexicana de sangre, de cultura, de identidad, de valores, que había permanecido en un escenario de desconocimiento, pese a la cotidiana e inmensa red de vínculos que sostienen esta población con la población mexicana en el territorio. En la práctica, hemos conservado poderosas redes de identidad, encuentros, reconocimientos, desde los familiares hasta los culturales, desde los regionales hasta los económicos. Pero nos toca ahora al Estado mexicano complementar la tarea de adecuar el reconocimiento de la Constitución, de las leyes y de las instituciones a la población mexicana nacida en el extranjero en sus diferentes generaciones. Una pregunta que se me ha hecho en varias ocasiones y que la comento aquí es que ¿qué pasa si los mexicanos, descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero, no tramitan su pasaporte, su acta de nacimiento, sus documentos que los acreditan como mexicanos? Y se me hace esta pregunta. Yo les quiero decir algo, Son mexicanos aunque no hagan los trámites formales, porque la tramitología no les da el carácter de mexicanos. El carácter de mexicanos se los da la Constitución directamente. Es como quien nace en México y es mexicano por nacimiento y nunca sacó su acta de nacimiento, o su pasaporte, o su credencial para votar. ¿Es mexicano o no es mexicano? Es mexicano porque nació en México y porque la Constitución le otorga el carácter de mexicano. Pues ahora, aun cuando no hagan la tramitología formal ante los consulados, que dicho sea de paso tienen una obligación los consulados de promover esta situación, son mexicanos, porque la Constitución les otorgó la identidad nacional. No requieren hacer la tramitología legal formal, ya son mexicanos porque la Constitución así lo ha decidido. Fíjense ustedes qué importante. Ampliamos transterritorialmente nuestra población. Pero ahora nos toca adecuar y consolidar el reconocimiento para que no haya discriminación, porque estamos hablando de mexicanas y mexicanos con plenos derechos.
Así que tenemos la obligación de adecuar y consolidar el reconocimiento para fortalecer los lazos de identidad y la diversidad cultural, sobre todo la diversidad cultural. Llevar la cultura mexicana a través de los consulados a nuestra población mexicana nacida en el extranjero. Ojo, que sigan sintiéndose mexicanos en su identidad, en su nacionalidad, en su corazón, en su idea de pertenencia a México. Que eso es lo que nos falta y que eso es lo que tiene que hacer la red consular, como una obligación primigenia. Ahora, porque este reconocimiento va a potenciar nuestras capacidades de crecimiento, de desarrollo, de construcción de un futuro que va a beneficiar a nuestro país, a nuestra nación en su conjunto, porque suma y asume composición transterritorial. El Congreso de la Unión tiene un rol estratégico en el diseño y construcción de herramientas de esta nueva nación mexicana. Y subrayo, nueva nación mexicana. Todas las instituciones del Estado requieren algún nivel de adecuaciones, adaptaciones, reformas, que cumplan con los nuevos parámetros constitucionales y con la nueva realidad social de la nación. Algunas tienen un rol directísimo, como es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ojo, que seguramente ya estará revisando sus procedimientos y normas que posibiliten la formalización de esta nacionalidad para las millones y millones de mexicanas y mexicanos allá, para las y los millones de mexicanos allá. ¿Cuándo? Cuando les den sus actas de nacimiento, sus pasaportes, etcétera. Pero también tenemos otras instituciones, y aquí está RENAPO, con la CURP, también para darle su CURP, porque son mexicanos, mexicanas, pero también el INEGI. Son instituciones que tenemos que cambiar, ya no estamos en el siglo pasado, en el siglo XX, menos en el XIX. Estamos en el XXI y México ya se transformó en su concepto de nacionalidad transterritorial. Ojo, imaginémonos por un momento, los que nos están escuchando y ustedes aquí presentes, que va a haber descendencia mexicana de los que hoy también son mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero, y que ellos mismos van exponencialmente a transmitir la nacionalidad mexicana por razón de sangre. Imaginémonos cuántos de estos 12 millones tendrán descendencia y esa descendencia será también mexicana. De verdad, esta es una gran transformación del Estado mexicano, pero trae grandes responsabilidades, obviamente, entre otras, la adecuación de leyes secundarias que no podemos dejar de modificar. Y quisiera yo que algunos funcionarios anclados en su comunidad y anclados en el siglo XX, en el siglo pasado y antepasado, cambien su mentalidad. A veces les causa verdadero terror pensar en un ius sanguinis de generación en generación en generación. ¿Saben qué? No se anclen en el pasado. Vayamos con las leyes secundarias, porque ya la Constitución les otorgó la nacionalidad. Tenemos que avanzar. Es un tema de justicia. Yo recuerdo que hay países europeos, ahora que vengo de allá también, que no tienen el ius soli, tienen solamente el ius sanguini.
Y aunque nazcas en Francia, y aunque nazcas en España, y aunque nazcas en Alemania, no te dan la nacionalidad alemana, francesa o española. ¿A quién se la dan? A la descendencia de los españoles, de los franceses, de los alemanes, etcétera. Y nosotros nos habíamos quedado anclados sin una reforma de este calado del derecho de sangre. Es un reto, pero es una esperanza. Serán las nuevas generaciones quienes juzgarán si lo hemos alcanzado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar y muchas gracias por su conciencia de nuestra nación transterritorial. Desde luego que agradecemos el mensaje de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. A continuación, señoras y señores, observaremos un videomensaje que la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, ha preparado para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en el Senado de la República, a pesar de no hacerlo de manera presencial. Querida senadora Olga Sánchez Cordero, maestra, ejemplar, compañera de muchas luchas, agradezco profundamente tu invitación, también la de la senadora Berta Alicia Carabeo, y felicitarlas y felicitarles a todos ustedes por este foro, garantizando el derecho a la identidad, pues respecto y en el marco de la reforma al artículo 30 constitucional. Para abrir, les quiero leer una frase de una gran escritora mexicoamericana, Sandra Cisneros. Ella nos dice: soy mujer, soy latina. Esas son las cosas que hacen que mi escritura se distinga. Esas son las cosas que dan fuerza y energía a mi escritura. Soy de donde escribimos nuestros pensamientos. Y pues sí, justamente la identidad tiene que ver con lo que resuena más profundo en nosotros, con lo que escuchamos de niñas, de niños, con la lengua que nos crió, con las recetas de nuestra casa, con la música que se escuchaba. Eso que va conformando nuestra propia identidad y nuestra propia cultura es irrenunciable, independientemente del lugar en el que nacemos. La identidad se va formando de la manera más cercana, muchas veces por mujeres, que son las cabezas de los hogares y que transmiten esta identidad a otra generación. Entonces, las segundas generaciones de personas que han nacido en otros países no renuncian a su raíz, y esa raíz queda unida por un lugar tal vez invisible, pero el que esto se reconozca como un derecho es totalmente acorde a los derechos humanos culturales, porque así se va conformando nuestra maravillosa identidad, desde lo que nos hace distintos o distintas al otro, desde cómo se teje una prenda, desde cómo se habla, desde cómo se nombra al mundo, a la naturaleza, a un río, a la maternidad. Eso es lo que nos hace distintas y distintos. Y en México es una de las mayores riquezas. La diversidad cultural de México es lo que nos hace una de las naciones más
más ejemplares y singulares en el mundo, por la riqueza que representa las distintas maneras en las que somos. En algunas épocas se intentó unificar estas identidades, darles o borrar pues estos elementos tan profundos de nuestras culturas que tienen que ver con aquellos espacios que se fueron olvidando por la época en donde los lugares que mayor riqueza cultural tienen desde la diversidad son los lugares que estaban pues principalmente olvidados y marginados. Las zonas más pobres y marginadas suelen ser las zonas que tienen mayor potencia cultural. Son las zonas indígenas, son las zonas afromexicanas y esa es la diversidad cultural que es exactamente igual a la identidad, a las identidades de México. Entonces, eso no es casualidad que en esta época se reforme este artículo y que se reconozca esa raíz y eso que se lleva en la sangre, que se lleva en la memoria, que se lleva en las anécdotas, en la vida, en la historia oral, y por eso que se reconozca desde el Senado de la República para nosotros como institución cultural, que somos una institución cuya política pública es una política pública de derechos, pues es un motivo de festejo y agradecemos mucho este esfuerzo tan grande que han hecho para lograrlo en pro de los derechos y de la identidad de mexicanas y de mexicanos. Y para cerrar, les voy a regalar una cita del gran maestro Guillermo Bonfil. Él nos decía, nos definimos por pertenecer a un grupo, una sociedad, un pueblo que posee una herencia cultural propia que ha sido forjada y transformada históricamente por generaciones. Y es en relación con esa cultura propia que uno se sabe y se siente maya, purépecha, seri o huasteco. Esa es la grandeza cultural de México, esa es la grandeza de nuestra enorme identidad. Y no estoy el día de hoy con ustedes porque estoy en Guanajuato presentando el mayor festival de artes escénicas que organiza el gobierno federal, que se llama Festival Cervantino, que cumple 50 años y que los esperamos a todas y a todos del 12 al 30 de octubre. Muchas gracias y que tenga gran éxito el foro. Y es en relación con propia, que uno se sabe y se siente maya, purépecha, seri o huasteco. Esa es la grandeza cultural de México, esa es la grandeza de nuestra enorme identidad. Y no estoy el día de hoy con ustedes porque estoy en Guanajuato presentando el mayor festival de artes que organiza el gobierno federal, el Festival Cervantino, que cumple 50 años. Esperamos a todos del 12 al 30 de octubre. Desde luego que agradecemos el videomensaje de la licenciada Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, que esta mañana nos pudo enviar dentro de este importante foro. A continuación, señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, no sin antes brindarles a todas y todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. Luis Gutiérrez Reyes es ingeniero y maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y estrategias que emplean tecnología como herramienta transversal para mejorar la toma de decisiones de manera colectiva y eficiente. A la par de sus actividades profesionales, ha sido un constante promotor de transformaciones sociales con una visión de justicia. Se ha desempeñado como subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad en la Secretaría de la Función Pública, así como director general de Tecnologías de la Información, puesto en el que encabezó los trabajos en materia de democratización de las tecnologías para combatir la corrupción y la impunidad.
Ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación para participar en este evento en el marco de la discusión sobre el artículo 30 constitucional y el derecho a la identidad mexicana, retos y perspectivas para su ampliación. Y saludo al distinguido presidium que ya presentó. Muchas gracias, senadoras. Celebro la iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero en realizar foros de participación abierta en que los diferentes sectores se han pronunciado sobre los alcances, retos y perspectivas de esta reforma del artículo 30. En dichas sesiones se han expuesto diversos pensamientos, opiniones y visualizaciones, entre las que me permito destacar las siguientes. El cuestionamiento inicial sobre cómo se va a transmitir de manera efectiva la mexicanidad a través de los valores, la vocación de unidad, el sentido de pertenencia e identidad, para que ésta se convierta en una realidad. O sobre la apertura del universo a la nacionalidad mexicana, que multiplica de manera exponencial el marco de intervención del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Cancillería. Además de lo mencionado, busca extender las funciones e interacciones del resto de las instituciones del Estado con el gran conjunto de la nación mexicana. Este otro gran conjunto, pues como sabemos desde hace algunos años y en años por venir, nuestra población se encuentra también en otros países. En el mundo, nuestro pueblo es, como ya lo mencionó la senadora, transterritorial en su nacionalidad. O binacional si nos referimos al 97% de nuestra migración, la cual radica en los Estados Unidos. O si en ese sentido habrá un rediseño del Estado mexicano, a como lo conocemos hoy, a partir de reconocer los derechos de la comunidad mexicana que no está dentro de nuestras fronteras, así como su importancia, porque como bien explicó reiteradamente el presidente de la República, los migrantes son héroes vivientes que necesitan atención, así como adecuar, adaptar, incluirles de manera transversal en todas las acciones, iniciativas y programas del Gobierno de México. Como bien mencionaba la senadora Sánchez Cordero, muchas instituciones del Estado ya despliegan en forma coordinada con la Cancillería, con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, acciones y programas que extienden sus servicios a la nación más allá de la frontera. Como bien recordamos hace unos momentos, con la senadora se encabezó desde diciembre de 2020 la instalación de una mesa interinstitucional de atención a mexicanos en situación de migración y de retorno, en la cual se han logrado sumar más de 40 dependencias del gobierno federal, y uno de sus resultados, de sus acciones concretas, fue precisamente junto con RENAPO, la expedición de una CURP temporal con fotografía que se expide en los puntos de retorno en la frontera y que se extendió a la frontera sur, con el apoyo de Comar, para también inmigrantes que vienen de otras nacionalidades. Pero más allá de eso, sigue habiendo dependencias del gobierno mexicano que no han entendido el mensaje, y lo comentábamos con la senadora. Falta cambiar el chip en muchas instituciones del Estado, como por ejemplo tenemos una gran demanda de poblaciones migrantes y en muchas partes del mundo, en la cual requieren poder tramitar la FIEL. Y ahí nos hemos topado con un muro que debemos poder cruzar para que se pueda hacer este trámite vía remota. Porque muchos de estos trámites que tiene aún el gobierno federal son de obligatoriedad de hacerlo presencial. No podemos pedirle a nuestros indocumentados o migrantes que viven en Asia, Europa, que tengan que venir a México solo para hacer un trámite, cuando aquí, en territorio nacional, nos cuesta trabajo conseguir una cita, ¿no? Entonces vamos a pedirle esto que venga. Son cosas que tenemos que cambiar e impulsar en conjunto. Esta reforma nos culmina también a redoblar esfuerzos para fortalecer los vínculos e identidad mexicana con las nuevas generaciones, para lo cual debemos dar a conocer, resaltar y promocionar los elementos inherentes con los que nacen los mexicanos y las mexicanas, como nuestra historia, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra extensa gastronomía, nuestros valores, nuestros hábitos y nuestras tradiciones. Como bien comentaba la senadora, a través de la red consular, y es donde nos desplegamos también todos los mexicanos en el exterior, en un mecanismo que se conoce como la trípode consular, en la cual vamos de la mano con la Dirección General de Servicios Consulares y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Instituto, y nos desplegamos a través de la red consular de México en los Estados Unidos, fundamentalmente, donde tenemos 51 consulados y el próximo año se abrirán 2 más,
Y tenemos estas 3 áreas de atención al público. En lo que nos corresponde a nosotros es en acercar programas y acciones y servicios en materia de salud, educación, cultura comunitaria, deporte, vinculación con nuevas generaciones. Entonces también el reto de la ampliación a nuevos mexicanos, pues también implica, como lo comentábamos, un reto presupuestal para poder atender y aumentar la calidad de los servicios, porque además en la gentrificación que ocurre también en las grandes ciudades, en los Estados Unidos y en ciudades medias, el 45% de nuestros mexicanos ya está lejos de las ciudades, tenemos que ir a donde están ellos a sacar los servicios. Ya despliega la red consular, todo en materia de consulados móviles, pero también tenemos que llevar servicios comunitarios móviles para hacer, sobre todo en temas de orientación, en temas de salud, atención, porque tenemos una gran población indocumentada, estamos hablando de 6 millones de personas en los Estados Unidos, pero también hay que referirnos a otros 4 o 5 millones de personas mexicanoamericanos de escasos recursos. Entonces, nuestro objetivo principal desde el Instituto es atender a estas 11 millones de personas en cuestiones de servicios de salud, educación e inclusión financiera. Para nosotros, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los nuevos connacionales y las generaciones por venir son un grupo prioritario de atención que requieren del apoyo permanente de todas las instancias del Gobierno de México y de todos los poderes del Estado, para que inicien y consoliden su sentido de pertenencia y su mexicanización a la par de su nacionalidad, gracias al beneficio que otorga esta reforma constitucional. En el IME trabajamos para que todos estos elementos lleguen a nuestros connacionales y sean retransmitidos a sus hijas e hijos, a sus nietos, nietas. Contamos con una base sólida de acciones y programas que se llevan a cabo anualmente y que sin duda alguna vinculan y fortalecen la relación de las nuevas generaciones con México, como el programa de inversión cultural y voluntariado, que en muchas ocasiones representa el primer contacto directo de las nuevas generaciones con el país de origen de sus padres y sus abuelos, y que al conocerlo y venir a México descubren el sentido de pertenencia, empatizan con su gente y conectan con la idiosincrasia mexicana. Es muy emotivo y enriquecedor acompañar a todos estos jóvenes en el descubrimiento de los sabores, colores, aromas y realidades que les despierta un país que al principio parece extraño y que al final de su voluntariado lo identifican como propio y que muchos de ellos al regresar inician su trámite para aceptar la doble nacionalidad. A través del programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior y los capítulos y nodos de la red global de talento en el exterior, estamos hablando de 1.2 millones de personas migrantes, de lo que se conoce como la migración altamente calificada, que viven en el exterior, interesadas en la promoción del desarrollo de México. Con esto reforzamos el desarrollo económico y financiero que genera orgullo entre nuestra comunidad a través de los reconocimientos de talentos de mexicanos distinguidos, de empresarios y académicos que abren camino y panoramas para los demás y multiplican las oportunidades que enriquecen a nuestra nación. Como una muestra más de participación en favor de la mexicanidad en las nuevas generaciones, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha promovido desde hace 25 años el concurso de dibujo infantil Este es mi México, que invita a las niñas y niños de origen mexicano de entre 6 y 14 años a plasmar la imagen que tienen de nuestro país con diferentes temáticas. Aprovecho por la ocasión para agradecer al Senado de la República el honor de que reciban en este espacio la exposición itinerante de las ediciones de 2018, 2019 y 2020. En todos estos años el IME ha recibido más de 150,000 dibujos en todas sus ediciones y cada año se seleccionan 12 ganadores, además de menciones honoríficas. La exposición que disfrutarán a partir de hoy comprende un total de 139 obras de niños y niñas mexicanos que habitan en nuestro país y en todos los rincones del mundo. La edición 2021 con la temática La Independencia de México se encuentra en exposición en el Centro Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles y el pasado mes de abril lanzamos la convocatoria para la edición 2022 del concurso con la temática Biodiversidad de México. Concluyo reiterándoles el compromiso del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de continuar trabajando para que nuestras comunidades migrantes conozcan la riqueza histórica, la diversidad cultural, el legado alimenticio y gastronómico, admirado por todas las naciones, para que identifiquen y reconozcan la fuerza, la generosidad y la fraternidad que también corre por sus venas, para que no les quede duda que México es su país. Muchas gracias.
Agradecemos la participación activa del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de este Senado de la República. A continuación, escuchamos el mensaje de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de la República, quien es profesora y licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Sociales, egresada de la Escuela Normal Superior de Nayarit y licenciada en Derecho. Ha tenido una amplia carrera política en su estado natal, Nayarit, que la ha llevado a ser en 2 ocasiones alcaldesa de Tepic, diputada local, regidora, diputada federal, secretaria general de Gobierno de Nayarit y actualmente senadora por esta entidad. Escuchamos a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de la República, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. También los saludamos con mucho afecto. Saludo con aprecio a la senadora presidenta Olga Sánchez Cordero, a quien le agradezco la atenta invitación que me realizó para participar en tan destacado foro. Sin duda, su visión y liderazgo para lograr el año pasado la aprobación a la reforma al artículo 30 constitucional ha rendido frutos y por ello es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico que amplíe su debida aplicación. De igual forma, saludo con estima a mi compañera la senadora Mayorga Delgado, así como a la secretaria Fausto Guerrero, que nos acompañó de manera virtual, así como al ingeniero Gutiérrez Reyes, al maestro Vázquez Bracho, al doctor de Alba Guerra, al ingeniero Whitley Fernández y a mis compañeras senadoras Cecilia Sánchez y Berta Carabeo. Como ya lo han expresado quienes me antecedieron en la palabra, la reforma al artículo 30 de la Constitución es importantísima, no solo porque reafirma el papel de México como una nación transterritorial, sino además porque pone fin a la deuda histórica que el Estado tenía con todas y todos los mexicanos por consanguinidad, pues se les privaba de su derecho a la nacionalidad cuando sus padres, siendo mexicanos, no nacían en el territorio del país. De esta manera, dejamos de lado la concepción de mexicanos de segunda o tercera generación para definirnos solo como mexicanas y mexicanos, garantizando el derecho a la identidad y con esto el reconocimiento pleno a los derechos sin importar el lugar donde se nazca o radique. No obstante, al ser una reforma de alcance histórico, abre un campo de oportunidades, pero también de desafíos para los 3 niveles de gobierno en México, cuyo principal objetivo debe ser el conocer y entender las necesidades de nuestros connacionales y, sobre todo, el fortalecer la construcción de la mexicanidad bajo sus propios contextos, lo cual enriquecerá la identidad, valores y la unidad nacional. Para lograr lo anterior, debemos continuar dando una mayor difusión de esta reforma, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y consulados, así como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tienen un papel fundamental, los cuales deben sumar esfuerzos con las organizaciones y clubes de comunidades migrantes que tenemos en el exterior. Cada uno de nuestros estados tiene en el exterior esta forma de organización y bueno, de esta manera podemos permear para que se conozcan y los alcances de esta gran adecuación constitucional. Como senadora por el estado de Nayarit,
puedo constatar la fuerte presencia que tienen estas organizaciones para coordinar, asesorar y orientar a mis paisanos radicados principalmente en Estados Unidos. Por ello considero vital que la Cancillería mexicana trabaje de la mano con la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos y de manera general con el Consejo de Federaciones Mexicanas para hacer del conocimiento de nuestros connacionales el impacto positivo que representa esta reforma en su vida, tales como la posibilidad de ejercer sus derechos educativos o derechos políticos para votar y ser votados. En algún momento de mi vida profesional estuve a cargo de una secretaría en el Estado que era de orden estatal, la Secretaría de Desarrollo Social. Fue en ese momento en el que yo tuve un acercamiento muy estrecho con estas organizaciones de nuestros migrantes. Y fue en este momento también cuando yo me di cuenta de una problemática que estábamos presentando, debido a que la política migratoria que imponía el gobierno de los Estados Unidos, había un gran de connacionales que estaban siendo deportados de su país, y con ellos venían también sus familias, niñas, niños, jóvenes que habían nacido allá y que por las condiciones, las características al momento de ser deportados, obviamente no tuvieron las precauciones o las condiciones de tener la posibilidad de que se les sellara el acta de nacimiento y tuvieran ese apostille que se requiere para que ellos puedan llegar a México y puedan transcribir su acta de nacimiento y adquirir la nacionalidad mexicana. Creo que dentro de este contexto es importante plantear y replantearnos nuevamente esta problemática, porque en ese tiempo su servidora como secretaria de Desarrollo Social implementamos una política con apoyos, con colaboración de la Universidad Autónoma del Estado para la transcripción, con el reconocimiento del Poder Judicial para que reconociera la transcripción del acta, y que fuera de manera gratuita también el registro ante la Dirección Estatal del Registro Civil. Pero creo que este es un problema que también es el momento de plantearlo para que lo podamos realizar y de manera integral en todos los estados se atienda a esta necesidad. Asimismo, me es preciso señalar que a pesar de que la mayoría del tiempo nos referimos y enfocamos en la población mexicana que radica en los Estados Unidos, país en donde se encuentran 11,5 millones de los 12 millones de mexicanos en el exterior. No debemos olvidar que en el contexto de la globalidad en la que vivimos, muchas de las y los mexicanos comienzan a buscar nuevas y mejores oportunidades de vida y crecimiento en otras partes del mundo, como lo es Asia. Gracias a su dinámica comercial y creciente oferta educativa y laboral en sectores clave como el de la energía y el de las tecnologías de la información, si bien el número de mexicanos que radican en los Estados Unidos no tiene parangón, es importante destacar que los mexicanos que residen en los continentes de Asia y Oceanía, principalmente en naciones como China, Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos y Australia, rondan alrededor de los 27,000 y por tanto considero pertinente que todas nuestras representaciones en el exterior cuenten con el conocimiento adecuado y los insumos necesarios también en esas latitudes para difundir el alcance de esta reforma y facilitar los trámites y atenciones que dimanen de la misma en beneficio de nuestros connacionales en aquellos países. Por otro lado, es indispensable seguir legislando para contar con un marco jurídico que responda a esta ampliación de la estructura y composición social de nuestra nación. En este sentido,
Reconozco la valía de la iniciativa presentada por la senadora presidenta Sánchez Cordero en materia de desarrollo de la nacionalidad, igualdad ante el Estado y no discriminación de la población mexicana en el extranjero. De manera específica, quisiera referirme a la propuesta de reforma del artículo 26 constitucional que busca incluir las aspiraciones y demandas de la población mexicana en el extranjero en el plan y programas de desarrollo nacional, aunado a que el Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía incluya la información de este sector de la población en el sistema de cuentas nacionales. En este último punto lo encuentro de gran relevancia, ya que en la actualidad es menester conocer con certeza el número de connacionales que radican en el extranjero, pues esto nos permitirá abarcar los indicadores del desarrollo nacional de manera integral y con ello focalizar acciones en política pública que beneficien a todas y todos los mexicanos que vivan dentro y fuera del país. Por ejemplo, en el caso de mi estado, Nayarit, en el 2020, el INEGI reportó que migraron del estado 13,609 personas para vivir en otras partes del mundo. Y de cada 100 nayaritas, 93 se trasladaron a Estados Unidos. Sin embargo, dada la reforma constitucional del artículo 30, aunado al difícil contexto económico que dejó la pandemia COVID-19, no hay duda que esta cifra se ha incrementado significativamente, teniendo impacto directo en el ingreso de mayores remesas al Estado, como se puede observar en los indicadores económicos recientes. Para concluir, quisiera reiterar que desde el Poder Legislativo mexicano hemos avanzado en el reconocimiento total del derecho humano de toda persona de contar con una identidad y nacionalidad, al tiempo que abonamos al cumplimiento de la Agenda 2030, garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo legislaciones que acaben con las prácticas discriminatorias. Pero no podemos hablar de una labor concluida, por lo que desde el Senado de la República seguiremos trabajando en las reformas constitucionales necesarias que den continuidad y respaldo al pleno ejercicio de este derecho, además de exhortar a los poderes legislativos locales a que armonicen sus marcos jurídicos en torno a los criterios y requisitos de los registros civiles para la expedición de los documentos de identidad para las y los mexicanos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico África del Senado de la República, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Desde luego le comunicamos a nuestro público asistente que nos puede seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. Continuando con nuestro programa, señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje del maestro Jaime Vázquez Bracho Torres, quien es actualmente director general de Servicios Consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Previamente fungió como director de Asuntos Económicos y asesor para el actual titular de la Unidad para América del Norte. Tiene una maestría en regulación con especialización en servicios públicos por la London School of Economics and Political Science y una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Bajo su gestión al frente de la Dirección General de Servicios Consulares se han implementado reformas en materia de modernización, inclusión y acceso a la nacionalidad mexicana en las 148 oficinas consulares de México en el mundo. Escuchamos al maestro Jaime Vázquez Bracho Torres. Gracias. Primero que nada, me sumo respetuosamente a las palabras de la presidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero,
sobre la dolorosa tragedia que ocurrió ayer en San Antonio, Texas. En estos momentos, la red consular está desplegando todos sus esfuerzos y su experiencia para apoyar a las víctimas y a sus seres queridos. Saludo también, con mucho gusto, a la senadora Cora Cecilia Pinedo, senadora Nubia Mayorga, senadora Cecilia Sánchez, querida amiga y senadora Berta Carabeo, querido amigo Luis Gutiérrez, colegas del INEGI, del Registro Nacional de Población y demás colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mí es un honor compartir algunas reflexiones en torno al derecho a la identidad a un año de la reforma al artículo 30 constitucional, en representación del maestro Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se disculpa por no poder estar aquí presente, está ahora mismo en Washington preparando la próxima visita de nuestro presidente a Estados Unidos. El derecho a la identidad es un tema central cuando hablamos de la labor de la red consular mexicana, integrada por 148 oficinas consulares en 80 países. Por supuesto, me refiero al derecho a la identidad de las personas mexicanas en el exterior. Tan solo en 2021, la red consular de México en el mundo tramitó casi 3 millones de documentos, la cifra más alta en la historia de la red consular. Gran parte de estos documentos constituyen documentos de identidad. 1,5 millones de pasaportes, más de 700,000 matrículas consulares, 200,000 solicitudes de credencial para votar y 62,000 registros de nacimiento. En la red consular nos gusta decir que estos documentos son mucho más que identificaciones. Son habilitantes de derechos en la medida que abren la puerta para acceder a derechos y servicios básicos, en la medida que posibilitan la integración de las personas a las sociedades donde viven y también mantienen un vínculo entre las personas mexicanas y su país, como bien lo señalaba la senadora Sánchez Cordero. Como es sabido, la gran mayoría de las personas mexicanas, alrededor del 97%, que viven en el extranjero, se encuentran en Estados Unidos. Y si bien diversos estudios señalan que la migración mexicana a dicho país ha alcanzado una tasa cero, es decir, que aproximadamente el mismo número de personas mexicanas que migran a Estados Unidos es el de aquellas que regresan, ello no implica que la población mexicana en el exterior se encuentre estática. Los más recientes censos señalan que alrededor de 38,5 millones de personas mexicanas residen en los Estados Unidos. 12,3 millones de personas son nacidas en México, es decir, mexicanas y mexicanos de primera generación, y 26,2 millones de personas son mexicanas de segunda y tercera generaciones. Y gracias a la reforma al artículo 30 constitucional, próximamente tendremos cuartas, quintas y sextas generaciones, todas ellas igual de mexicanas que las anteriores, debe aclararse, como bien lo señalaba la senadora Cora Cecilia. La reforma al artículo 30 es importante porque reconoce el derecho de todas estas personas a la protección del Estado mexicano. La labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores es entonces la de garantizar el derecho de todas estas personas a la nacionalidad mexicana, facilitar que tramiten documentos de identidad, empezando por el acta de nacimiento, pasaportes y matrículas consulares, garantizar el derecho a participar de las decisiones políticas de México a través del voto y promover que accedan a diversos servicios de salud, cultura, educación y financieros, apoyados por el IME. El reto que se desprende de esta reforma, por supuesto, es gigantesco. Actualmente existen 6,200,000 pasaportes mexicanos vigentes expedidos en el exterior y 3,5 millones de matrículas consulares vigentes. Esto quiere decir que tan solo alrededor de 1/6 parte de las personas mexicanas que viven en el exterior cuentan con documentos de identidad que les acrediten como mexicanas y mexicanos. Reconocerles como nacionales mexicanos y expedirles documentos permitirá contar con un registro que nos revele sus características y necesidades.
Resulta particularmente importante para el gobierno de la Cuarta Transformación y para el canciller Ebrard el caso de las personas mexicanas que enfrentan algún tipo de vulnerabilidad, como aquellas provenientes de pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad y la comunidad LGBT+. Una porción significativa de estas comunidades ha sido excluida, de facto o de jure, del derecho humano a la identidad en el exterior. Por ello, en la Red Consular estamos trabajando en un ambicioso programa de modernización, expansión e inclusión que nos permitirá garantizar la calidad y disponibilidad de nuestros servicios para una población creciente y cambiante. Este año estamos trabajando en la apertura de 2 nuevos consulados en Estados Unidos y 2 más fuera de Estados Unidos, algo que se decía que era imposible. Nos decían que el Departamento de Estado de los Estados Unidos nunca nos iba a aprobar tener más de 50 consulados en ese país. Pues hoy tenemos 52 consulados aprobados y una oficina consular en la Embajada de México en Washington. Por lo que hace a los avances en materia de inclusión, enfocados en poblaciones vulnerables, cuyo objeto es garantizar, entre otras cosas, su derecho a la identidad, les comparto algunos datos. En primer lugar, hemos avanzado en la expedición de actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Hasta ahora, hemos expedido más de 300 actas en tan solo 5 meses. En segundo lugar, la expedición de matrículas consulares, donde las personas pueden elegir con una X la casilla de sexo o género. La matrícula consular es la primera identificación mexicana oficial que admite esta posibilidad. En tercer lugar, hemos incluido operadores bilingües en náhuatl, otomí y zapoteco en el centro de atención telefónica de mi consulado, con el objeto de facilitar el acceso a nuestros servicios a hablantes de lenguas indígenas que residen en Estados Unidos y Canadá. Y finalmente, estamos trabajando en la futura expedición de pasaportes con opción no binaria. Ahora bien, volviendo a la implementación del artículo 30 constitucional, cuya consecuencia jurídica es que los hijos de padres o madres mexicanas serán considerados mexicanos con independencia de su lugar de nacimiento y sin límite de grado, comparto algunos datos. Desde su entrada en vigor en mayo de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a sus representaciones realizar una aplicación directa del precepto constitucional. A partir de esta fecha, las embajadas y consulados de México han registrado a más de 1,200 personas mexicanas que accedieron a este derecho. 81% de estas personas son menores de edad, 19% son mayores de 18 años. Sorprendentemente, el 53% de los registros se han realizado en Estados Unidos y el 47% en el resto del mundo. Destacan países como Bolivia, con una comunidad menonita importante. Los retos subsecuentes para el Estado mexicano serán difundir y fortalecer el registro de personas menores de edad en el extranjero que tienen derecho a la nacionalidad mexicana, porque así se los otorga la Constitución, como hemos señalado aquí. También tenemos el reto de concretar las reformas necesarias a la Ley de Nacionalidad para armonizar su contenido con el artículo 30 de la Constitución. Cuenten para ello, con el apoyo y el espíritu de servicio de la Red Consular Mexicana, por supuesto. Como mencionaba al principio, los derechos a la nacionalidad y a la identidad son derechos humanos que permiten el derecho y el acceso a otros derechos. Con la reforma al artículo 30, México fortalece su compromiso con su diáspora y reconoce en ella a los depositarios de nuestra identidad nacional, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la perspectiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del maestro Jaime Vázquez Bracho Torres, director general de Servicios Consulares de esta Secretaría.
A continuación, señoras y señores, escuchamos el mensaje de la senadora Nubia Mayorga Delgado, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, quien es licenciada en Contaduría, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene una maestría en Administración Pública, así como una especialidad en impuestos y un diplomado en simplificación administrativa y habilidades de alta dirección por la misma Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido diputada federal, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actualmente senadora por el Estado de Hidalgo. Señoras y señores, escuchamos a la senadora Nubia Mayorga Delgado. Muy buenas tardes. Me da gusto estar aquí en este foro sobre el artículo 30 constitucional y el derecho a la identidad como mexicanos. Agradecer a la presidenta de la mesa directiva, a la senadora Olga Sánchez Cordero, por esta gran iniciativa y compartir con ella, en verdad, a esta gran conferencia parlamentaria mundial que se llevó a cabo hace unas semanas en Turquía. No, tiene una semana, y que es precisamente sobre el pacto mundial que se tiene que tener sobre migración, y que la exposición que tuvo nuestra presidenta de la mesa directiva en verdad fue ejemplar y muy reconocida por la mayoría de los legisladores de toda Europa. Muchas felicidades por ese gran reconocimiento que tuvo. Agradecer a la Belisario Domínguez, que también ha hecho posible este evento, a los medios de comunicación que nos están acompañando, agradecer al canal del Congreso, a las redes que nos siguen del Senado de la República, a la senadora Cora Cecilia, a la senadora Cecilia, a la senadora Berta Carabeo, que están aquí con nosotros, de forma muy puntual al ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, que es el titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, así como a Ricardo Santana, que también se encuentra aquí con nosotros, y al maestro Jaime Vázquez Bracho, que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores en un gran cargo, y a toda la sociedad civil que nos está acompañando. Hablar de identidad es hacer referencia al conjunto de rasgos que se caracterizan en un individuo o en una colectividad frente a los demás. Es hablar de un derecho que debe ser reconocido a plenitud por nuestra Constitución y por nuestras leyes, y sobre todo ahora irnos a las leyes secundarias, como lo comentó la senadora Cordero. Reconocer la identidad es permitir que niñas, que niños tengan un nombre y tengan una nacionalidad desde su nacimiento. Es abrir la puerta para acceder a la educación, para acceder a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como a los servicios públicos. En otras palabras, es el derecho a la identidad, es la necesidad de identificar a una persona frente al Estado. Los compromisos adoptados en esta materia son reconocidos por instrumentos internacionales en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos e incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y que México desde luego forma parte. Esta Agenda 2030, en uno de sus objetivos, se debe proporcionar el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Como tomadores de decisiones, estamos llamados a garantizar la obligación del Estado en definir y ejecutar políticas de acción en materia de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a ser registrados al nacer, al nombre, a la nacionalidad y a la personalidad jurídica. Necesitamos hacer efectiva la identidad de millones de mexicanas y de mexicanos para que gocen de un reconocimiento pleno de sus derechos y acceso a la justicia. De fortalecer las instituciones de la democracia es una herramienta esencial para ofrecer estándares mínimos para este derecho. Un claro ejemplo para reforzar las políticas en materia de identidad con nuestros millones de migrantes y con sus familias, que hoy se acaba de mencionar,
que ya están en la segunda y con esta modificación que hubo al artículo 30 constitucional, se podrán ver en las siguientes generaciones. La ausencia de oportunidades de desarrollo en nuestro país ha provocado ya un permanente flujo de población migrante, que a otras naciones les ha convenido, y sobre todo hablamos de Estados Unidos, siendo un gran porcentaje de migrantes que se encuentran allá y que lo que nosotros queremos es que continúen con su identidad como mexicanos. Muchos de los que ya nacen no tienen incluso un acta de nacimiento, una validez. Yo he conocido casos en donde se ha ido papá y mamá y regresan a los hijos a que los cuiden los abuelos. Y regresan y no tuvieron ni siquiera, porque no son reconocidos en Estados Unidos desde luego, pero que tampoco tienen un acta de nacimiento como mexicanos y que en muchas de las ocasiones ya son niños que vienen de 8, 10 años en donde tienen que estudiar educación básica. Pero si no tienen un acta de nacimiento, pues ese es el problema de no tener los servicios que acabamos de mencionar y los derechos como mexicanos. En esta población y en sus hijas y en sus hijos nacidos en otras fronteras, habrá que redoblar los esfuerzos por el reconocimiento pleno de su identidad mexicana, pues los efectos de la migración no suponen la eliminación de vínculos de la sociedad de origen, sino que se mantienen relaciones estrechas por motivos económicos, por motivos sociales, culturales con el país de origen. Desde el Poder Legislativo se han hecho grandes esfuerzos en materia de identidad, siendo que los más recientes la reforma al artículo 30 constitucional en el 2020. Se refiere al fortalecimiento en materia de nacionalidad, de identidad. De esta reforma histórica se estableció que serán mexicanos por nacimiento quienes nazcan en territorio mexicano nacional o en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, reconociendo la nacionalidad como un derecho fundamental y protegiendo con ello los derechos a la identidad. Esta reforma significa un avance importante en la vinculación entre nacionalidades e identidad de las personas. No obstante, resulta imperante continuar con los esfuerzos del Estado en que esto se pueda volver material, se pueda materializar, como se ha comentado en este momento, y que desde luego, como senadores de la República, que es parte de nuestra obligación, estar de forma constante y con toda la apertura que se tiene de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de otras secretarías para que puedan apoyar a los millones de mexicanos a que puedan contar con su identidad. El no promover e implementar políticas de infraestructura para garantizar el derecho a la identidad refuerza situaciones estructurales de exclusión social prevalentes entre ciertos grupos de población debido a la discriminación en el acceso equitativo y a servicios y a mejores condiciones de vida. Por ello, celebro nuevamente la oportunidad de estar aquí y poner sobre la mesa la importancia de avanzar en esta ruta. Hago votos para que en este foro sea un momento de reflexión y de análisis, para llevar por buen camino propuestas de trabajo legislativo y político para beneficio de todos los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias y muchas felicidades por este foro. Desde luego que agradecemos el mensaje de la senadora Nubia Mayorga Delgado, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación e información, escuchamos vía Webex al doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene maestría y doctorado, ambos en estadística, por la University of Wisconsin-Madison. Es profesor emérito del ITAM, investigador nacional nivel 2, Fulbright Research Fellow, adjunct professor de la Universidad of Waterloo de Canadá, representante por México para Educación e Investigación ante la Asociación Internacional de Actuarios. Es asociado de la Sociedad de Actuarios, es vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, fue director general de la División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM de 1987 a el año 2009. Ha trabajado en diversas entidades del sector público, como el Banco de México, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, donde fue director general del Centro de Estadística Industrial. Fue coordinador de econometría en la Oficina de Asesores del Presidente de la República entre 1980 y 1982. Doctor Enrique de Alba Guerra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Enrique, ¿puede usted escucharnos? Sí. Al parecer usted tiene su micrófono desconectado, doctor. Si nos puede usted apoyar, muchísimas gracias. Pues no está. Ya lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escucha? Claramente, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bien, buenas tardes. En nombre de la presidenta de Stacy, la doctora, todos sus saludos por la invitación. Agradezco a la doctora Sánchez Cordero pero lo que no se mide no se puede evaluar. La ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, además de realizar los censos nacionales, integrar el sistema de cuentas nacionales, elaborar los índices nacionales de precios, además de producir cualquier otra información de interés nacional. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, atendiendo a los principios rectores de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. En atención a lo anterior, el INEGI produce datos en materia de identidad de personas, contabiliza y caracteriza diferentes movimientos migratorios internos e internacionales a través de programas de información estadística que incluyen el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, las estadísticas vitales de nacimientos, por mencionar los principales generadores de datos sobre identidad de la población. El registro de nacimiento es el primer paso para dar cuenta de la existencia de una persona, reconocerla ante la ley, así como salvaguardar sus derechos, como ya se ha dicho, entre los que se encuentra el derecho a la identidad. Este registro se materializa con el acta de nacimiento, que es el documento oficial que acredita el nombre, sexo y nacionalidad de una persona. El cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó preguntas para conocer el número, distribución y características sociodemográficas
económicas y culturales de las personas que cuentan o no con un acta de nacimiento. Las cifras muestran que en 2020 el 99% de la población estaba inscrita en el registro civil en el país, 0.5% en otro país y 0.4% no está inscrita. Por grupos de edad, 6.3% de la población de 0 a 1 año no contaba con un acta de nacimiento al momento del levantamiento del censo. 0.6% entre 2 y 5 años, 0.2% entre 6 y 14 años y 0.1% de la población de años y más, de 15 años y más, no tenían acta de nacimiento. Esto da cuenta de un avance importante en la cobertura, en el acceso y cumplimiento al derecho a una identidad desde edades tempranas, aunque nos quedan importantes esfuerzos por realizar en los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Veracruz, para aumentar el registro de las y los recién nacidos antes del primer año de vida. Por su parte, la migración es un tema de relevancia para México, como ya se ha señalado aquí en repetidas ocasiones, debido a los flujos de población hacia el exterior a través de la migración nacionales, el retorno a nuestro país de connacionales o por el paso de extranjeros por el territorio nacional en tránsito, principalmente hacia los Estados Unidos de América. Contar con datos sobre el fenómeno migratorio permite la planeación del desarrollo social y económico del país, implementar acciones de política pública incluyentes en favor de las personas migrantes, así como dar seguimiento a los acuerdos internacionales como la Agenda 2030 que ya se ha mencionado, para el desarrollo sostenible y el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, es posible contabilizar y caracterizar a la población de inmigrantes, emigrantes y personas retornadas. Los resultados del censo muestran que entre marzo de 2015 y marzo de 2020, el número de inmigrantes fue de 550,085 personas que provinieron en su mayoría de países como Estados Unidos de América, Guatemala y recientemente de la República Bolivariana de Venezuela y Colombia. Mientras que el número de emigrantes resultó en 802,807 personas, siendo las causas principales del movimiento las cuestiones laborales. La población que retornó fue de 178,072 personas que señalaron como el motivo principal de su regreso el de reunirse con su familia. Adicionalmente, a partir de la detección de necesidad de información en materia de migración laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, incluye preguntas sobre migración y lugar de trabajo, sobre el lugar
fuentes de una de las de firmar y aprovechar para dar estadística aún más amplia al vincular diferentes bases de datos. Necesitamos generar información sobre estos temas, como ya se ha señalado. Es muy difícil pensar en hacerlo a través de encuestas, pero tenemos los registros administrativos de todas estas instituciones que si los coordinamos y los integramos nos pueden dar mucha información para este grupo de población. Este aprovechamiento estadístico nos permitiría, en primer lugar, ampliar la caracterización de las y los mexicanos que viven en el extranjero y vincular los registros en materia de nacimiento de hijos mexicanos nacidos en el extranjero, certificado de matrícula consular de alta seguridad o las declaratorias de nacionalidad mexicana para aquellos nacidos en el extranjero. En segundo lugar, la vinculación de estos registros con el registro estadístico de población en el cual estamos trabajando nos permitiría analizar la evolución de las relaciones familiares de los mexicanos que viven en el extranjero y generar estadísticas longitudinales en materia de su evolución laboral y de acceso a servicios de salud o educación en el caso de aquellas personas que desean regresar, también como ya se ha señalado. En tercer lugar, es necesario fortalecer la generación de información utilizando herramientas estadísticas y geográficas que nos permitan su estandarización. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, contamos con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones que permitiría robustecer las estadísticas de las y los mexicanos en el exterior. Por último, esta caracterización a mayor detalle, además de servir a las personas que hacen investigación, también apoyará el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Acordemos que al obtener la identidad como mexicanos y mexicanas, también se obtiene el derecho a votar al cumplir la mayoría de edad. Para ello, necesitamos trabajar de manera conjunta y expedita en la homologación de los marcos conceptuales que nos permitan la caracterización de las personas migrantes en diferentes bases de datos. La documentación que permita a los y las usuarias aprovechar la información estadística, entre otras actividades. Actualmente, a nivel nacional, regional e internacional, se trabaja en la actualización y operacionalización del marco conceptual y las definiciones sobre migración internacional aprobado por Naciones Unidas en 2021, esto con el propósito de contribuir con información que favorezca el entendimiento de los fenómenos migratorios y los movimientos temporales de la población, tanto de nuestros connacionales que deciden emigrar hacia el exterior o que regresan a México, así como a aquellos movimientos temporales de personas extranjeras que deciden ingresar a nuestro país para llegar a su destino final fuera de nuestras fronteras. Las estadísticas robustas permitirán la actualización de marcos legales, así como el diseño de políticas públicas y acciones enfocadas al cumplimiento de los derechos de los diferentes grupos de personas migrantes
o en alguna situación de movilidad. Por último, quiero compartirles que se tiene previsto el levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 y que, entre otros temas, seguirá abonando a la actualización de las estadísticas e indicadores en materia de migración internacional, específicamente en lo que respecta al volumen de la migración, inmigración y emigración, las características de las personas migrantes, la dirección del movimiento, así como identificar los posibles efectos que esta movilidad de personas genera en los países de origen y destino. Aprovecho este espacio para solicitarle a la presidenta si pudiera apoyarnos con la difusión de la consulta pública sobre la actualización del ENADIP. Esta consulta pública podrán revisar la metodología y las preguntas que estarán disponibles en el levantamiento 2023, en particular en materia del registro de nacimiento y de la edad al momento del trámite. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Es cuanto, señora presidenta. Agradecemos la participación activa del doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Les saludamos con gusto desde el Salón de la Comisión Permanente, doctor. Muchas gracias. Ahora, señoras y señores, toca el turno del ingeniero Jorge Leonel Whitley Fernández, director general del Registro Nacional de Población, quien es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Estudió la maestría en ciencias en la University College y diploma en el Computer Management Studios, ambos en la Universidad de Londres, Inglaterra. Durante el periodo de 2014 a 2018, colaboró en el gobierno de la Ciudad de México, primero como director de planeación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo y posteriormente como coordinador de asesores en la Secretaría de Gobierno. Desde diciembre del año 2018 ocupa el cargo de director general del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación. Ingeniero Jorge Whitley Fernández, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a la senadora Olga Sánchez Cordero la invitación que formulara a la Secretaría de Gobernación para participar en este foro. Reciban un afectuoso saludo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Garantizar los derechos humanos a todas las personas sin distinción en condiciones de igualdad y no discriminación es el sello y misión con la que esta Administración Federal ha trabajado desde el 1 de diciembre de 2018. Tenemos la convicción de que la mejor acción de gobierno para lograr la igualdad entre todas las personas es garantizarles el acceso y ejercicio pleno a todos sus derechos. Un derecho humano que ha sido ignorado e invisibilizado en el pasado, hoy representa un derecho fundamental para lograr la igualdad en el acceso al resto de los demás derechos. Este derecho, el de identidad, es una pieza primordial en el andamiaje para la construcción de una sociedad más justa que no deja a nadie atrás ni a nadie fuera. Un derecho que se integra a su vez por otros derechos independientes pero interrelacionados, como el derecho al nombre, a la afiliación, al libre desarrollo de la personalidad, a la privacidad, a la protección de los datos personales y, por supuesto, el derecho a la nacionalidad. Como es de conocimiento general, las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamamiento para lograr el compromiso total de la comunidad internacional para poner fin a la apatridia.
¿Se cortó? Sí. ¿Me escuchan? Perdón. Con claridad, ingeniero, muchas gracias. Perdón. Ok. Decía, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamamiento para lograr el compromiso total de la comunidad internacional para poner fin a la apatridia. El Plan de Acción Mundial 2014-2024 establece un marco guía de 10 acciones que deben ser implementadas para este fin. Dentro de ellas se encuentra que los estados aseguremos que ninguna niña o niño al nacer sea apátrida, que eliminemos la discriminación de género de las leyes de nacionalidad, que prevengamos la denegación, pérdida o privación de la nacionalidad de apatridia. Al artículo 30 constitucional es un paso verdaderamente relevante para la prevención de la apatridia y dar cumplimiento al Plan de Acción Mundial, ya que se podrá inscribir en los registros civiles de nuestro país el nacimiento de cualquier mexicana y mexicano que haya nacido en el exterior, cuya madre o padre sean mexicanos, haciendo la inserción del acta de nacimiento extranjera en México. Y desde RENAPO comprendemos que somos un actor clave en la implementación de esta importante reforma constitucional, al ser la autoridad mexicana encargada de registrar y acreditar la identidad de la población mexicana y aquella que, en coordinación con los registros civiles del país, instrumenta acciones y programas de gobierno para que no exista una sola persona mexicana que no cuente con un registro de nacimiento inscrito en los libros de los registros civiles. Esta reforma constitucional nuevamente posiciona la importancia y relevancia de inscribir y registrar el nacimiento de una persona, ya que si bien nuestra legislación establece que somos personas mexicanas, aquellas que hayamos nacido en el territorio nacional o cuyas madres o padres sean de nacionalidad mexicana, existe un requisito previo que debemos agotar, con el cual se materializa la hipótesis jurídica establecida en la norma. Este requisito se llama registro de nacimiento, o lo que erróneamente se conoce como acta de nacimiento, y ese registro civil en México y los consulados en el exterior. Funciones registrales quienes lo hacen posible. El registro inscrito en los libros de registro civil y en los consulados es la prueba indubitable de nuestra nacionalidad. Ese registro que nos permite acreditar la nacionalidad y tener una CURP y con ello una identidad legal, la cual nos da ejercicio pleno de nuestros derechos como personas mexicanas. Garantizar que todas las personas puedan tener un registro de nacimiento constituye una acción de gobierno fundamental para que todas las personas tengan el medio indubitable para demostrar y acreditar ante terceros su nacionalidad y el registro mediante el cual el Estado mexicano garantiza y protege los derechos humanos. Desde RENAPO instrumentamos diversas acciones para garantizar que toda persona cuente con un registro de nacimiento, tenga una CURP y una nacionalidad mexicana debidamente reconocida y acreditada. A través del programa Soy México, registro de la población México-americana, RENAPO, por medio de los registros civiles, puede validar electrónicamente los nacimientos registrados en los Estados Unidos de América de personas mexicanas para que estos inscriban dicho registro en México sin necesidad de la población objetivo más grande, ya que personas mexicanas que antes de esta reforma no hubieran podido inscribir su nacimiento en México, hoy sí lo podrán hacer. Asimismo, para que todas las
campañas de registro en 501 municipios. Contamos con más de 380 módulos de registro civil en hospitales y desarrollamos e implementamos desde RENAPO un solo sistema de registro de identidad en México, denominado SID. A la fecha, este único sistema opera ya en 26 entidades federativas en donde habitan 103 millones de personas mexicanas, el 82% de nuestra población. Y a finales de este año estaremos operando con este sistema en todo el país y el año próximo en los consulados de México. Las acciones que hemos realizado se fortalecerán gracias a esta reforma constitucional a iniciativa y visión de la senadora Olga Sánchez Cordero y da lugar a retos muy importantes para acreditar la identidad de quienes a partir de esta reforma son ya reconocidas como personas mexicanas. En RENAPO estamos atendiendo estos retos para poder acreditar la identidad de quienes sean ascendientes de estas personas, ya que a través del SID se facilita a nivel nacional validar la genealogía de todas las personas mexicanas registradas a efecto de evitar cargas burocráticas a las personas que gracias a esta reforma constitucional tienen hoy derecho a la nacionalidad mexicana al acreditar que son hijas o hijos de personas mexicanas. Debo remarcar que este reconocimiento sería inmediato si todas y todos tuviéramos una cédula única de identidad digital. La unicidad es esencial para garantizar la identidad. En este sentido, la inclusión de características físicas de las personas es el camino para lograr esta unicidad. No basta con registrar a las personas en un registro civil o en un consulado. Es necesario contar con un único identificador, que en nuestro caso es la CURP, vinculado con las características físicas de las personas para asegurar su identidad. Para lograr avanzar en el reconocimiento de la identidad y nacionalidad, se requiere de la aprobación de la nueva Ley General de Población y de la Ley General para la Operación de los Registros Civiles, a fin de homologar, sin convenio alguno, el funcionamiento y operación de todos los registros civiles, eliminando el requisito de la apostilla para poder registrar el nacimiento de una persona mexicana nacida en otro país con derecho a la nacionalidad mexicana. RENAPO, en colaboración y coordinación con los registros civiles del país y de los consulados, tenemos clara nuestra misión y nuestra tarea para facilitar la implementación de esta importante reforma. Al ser los actores necesarios para que se acredite a través de los documentos de identidad jurídica que expedimos la nacionalidad mexicana de una persona y con ello estar en la hipótesis constitucional de poder transmitir de generación en generación. México es un país solidario y humanista, y la reforma constitucional que hoy nos une es una muestra más de ello. Solo el trabajo conjunto de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil nos permitirá alcanzar el objetivo planteado. Con la decidida convicción de que la nacionalidad mexicana se debe reconocer a toda persona que tenga derecho a ella, es que desde RENAPO reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando coordinadamente con todas las dependencias y entidades de gobierno a fin de implementar los alcances de esta reforma de manera fácil y sin burocracias, y hacer que todas las personas mexicanas cuenten con la documentación que así lo acredite y puedan demostrar con orgullo su pertenencia a esta nación. Nuevamente, agradezco la invitación a este importante foro y la valiosa oportunidad de diálogo que representa. Muchas gracias. Es cuanto.
Agradecemos al ingeniero Jorge Leonel Wetley Fernández, director general del Registro Nacional de Población, por su participación dentro de este foro hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Señoras y señores, queremos agradecer a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Finalmente, escuchamos el mensaje de clausura de este foro a cargo de nuestra anfitriona, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Pues de verdad agradecer muy sinceramente a todos los participantes, a todos los ponentes, a este foro tan trascendente como nos lo acaban de manifestar también funcionarios del INEGI, de RENAPO, las y los senadores. Es indispensable tener este derecho a la identidad como llave para todos los demás derechos. Curiosamente, fíjense ustedes, este derecho a la identidad fue el último de los derechos que se reconocieron en la Constitución, cuando es el principal derecho llave para todos los demás derechos. Entonces, creo que el foro fue sumamente importante. Las opiniones que aquí se manifestaron, de verdad, son de tomarse en cuenta. El tema de la CURP, el tema de la nueva Ley General de Población y de los registros civiles debe ser prioritaria para el Senado de la República para lograr hacer realidad este derecho a la identidad y desde luego la gran aportación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística también para poder tener un registro y tener los documentos y las estadísticas fundamentales para nuestros mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos también nacidos en el extranjero. Muchas gracias a todas, a todos. De verdad, yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Por ahí hay una pregunta. Creo que por ahí hay una pregunta, alguna intervención que quisieras hacer. Adelante. Permítame, señorita, permítame. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rosy Antúnez, soy una mujer retornada de Estados Unidos, ya con esta experiencia muy mencionada aquí en este espacio de la migración, de la vida indocumentada, de las necesidades. Vengo en representación y también en la extensión de las voces del Grupo de Identidad y Educación, que está conformado por colectivos y organizaciones civiles y de personas deportadas, retornadas, inmigrantes en México. Y quiero aprovechar este espacio porque pues aquí se habló de nuestras experiencias, de nuestras necesidades, y creo que es necesario que también estas necesidades sean colocadas a través de nuestras voces. Por eso quise tomar este espacio para mencionarles que agradecemos el interés por el que tienen sobre el tema del acceso a la nacionalidad mexicana, que es una necesidad imperante dentro de nuestra comunidad de personas mexicanas que hemos retornado a México y que aún tenemos relaciones binacionales con México y Estados Unidos, porque nuestras familias se han quedado en Estados Unidos, porque tenemos a niños mexicanos nacidos en el extranjero viviendo ahora en México por la deportación o el retorno forzado de nuestras familias. Y no solamente eso, las transversalidades en las experiencias que tienen que ver en los registros civiles o el acceso a la identidad, a la nacionalidad mexicana, pues están restringidas por el hecho de que se anteponen los requisitos mucho antes que la Constitución. No se pueden acceder a este pleno ejercicio del derecho a la nacionalidad mexicana porque los trámites son excesivos, no consideran la movilidad y la inmovilidad de las personas en no poder desplazarse entre ambos lugares. Y creo que es necesario que, pues aprovechando que aquí están los representantes de RENAPO, de Cancillería y también de las senadoras, plantearles que nosotros como Grupo de Identidad y Educación tenemos propuestas. Somos personas en movilidad, somos personas migrantes que también generamos conocimientos, que también sistematizamos la información que ustedes aquí nos comparten.
hemos revisado cada una de las propuestas en materia del cambio al artículo 30 y también nosotros estamos proponiendo cambios a ese artículo y creo que es necesario que la visión de esta población, de nuestras voces y de nuestras experiencias y exigencias también quepan dentro de estos espacios y no solamente me tengan de este lado, que también se genere el diálogo con ustedes. Creo que eso es muy necesario y pues les pediría que pudiéramos dar seguimiento, que cada uno de aquí se comprometiera a dar seguimiento a nuestras propuestas. Yo puedo acercarme con ustedes en este momento y que puedan tomar las exigencias que tenemos. Entonces, pues aquí la solicitud sería poder establecerlo en lo más pronto posible, una reunión con ustedes, con cada uno de ustedes y darle seguimiento a lo que hoy planteo. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahí está mi coordinador de asesores, el licenciado Raén, aquí está contigo ahorita y que le des tu teléfono porque nosotros tenemos una propuesta a reformas a leyes secundarias y nos gustaría también darle seguimiento a las propuestas que ustedes traen. Gracias por participar, te lo agradecemos mucho, las puertas del Senado estarán abiertas, aquí está él, que te tendrá muy en cuenta para lo que tú quieras proponer también de modificaciones. Muchas gracias a todas, a todos. Quisiera yo darles un reconocimiento a los ponentes. Entonces, por favor, si son tan amables, nos ponemos de pie aquí en el presidium para darles este reconocimiento. Desde luego que el Senado de la República agradece la participación activa de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues yo quisiera darle este reconocimiento a la senadora Cora Cecilia Pineda Alonso por su participación en este foro, que fue muy valiosa y muchísimas gracias, mi querida senadora. Gracias a ti. Un aplauso. Al maestro Jaime Vázquez Bracho Torres, muchas gracias, Jaime, también por tu valiosa participación. Tienes un reto enorme en los consulados, pero creo que la cercanía a la gente la están dando y creo que será muy provechoso también para que ellos tengan esta identidad, esta cultura mexicana, esta cercanía con su país. Muchas gracias. A la senadora Nubia Mallorca, muchas gracias, Nubia. Como siempre, de verdad, tu participación, tu acompañamiento, ahora que estuvimos también en esta gran odisea y en Turquía sobre inmigración, me dio muchísimo gusto que estuvieras en la delegación mexicana. Gracias, gracias, gracias. A nuestro querido ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, ya muy de casa porque ha estado en los foros permanentemente, tanto aquí como en la Secretaría de Gobernación, porque él tiene bajo su responsabilidad el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y a los que nos participaron a distancia, también les tenemos ya su reconocimiento y se los haremos llegar a la brevedad posible. Muchas gracias. Finalmente, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante foro hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Vamos a la inauguración de los dibujos de los niños, de las niñas, que hay una exposición aquí de los migrantes y de las niñas migrantes y niños migrantes ahí en el extranjero. Gracias. Si me quieren después acompañar, después de la fotografía oficial, les agradeceré mucho. De este modo, invitamos a los asistentes
a el Espacio Cultural Amado Nervo en el Motor Lobby del Senado de la República para la inauguración de la exposición de dibujos Este es mi México.